Hola, continuando con los cálculos de electrodinámica, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, hallar la resistencia equivalente, es decir, nos están pidiendo lo siguiente, R equivalente, aunque también se puede poner R total, no afecta nada, de un circuito en serie formado por 4 resistencias de 20 ohms. Quiere decir que la resistencia 1 es igual a 20 ohms. La 2 es igual a 40 ohms. La número 3 es igual al valor de 60 ohms y la número 4 es igual al valor de 80 ohms. Y me preguntan, así como la intensidad de corriente eléctrica de todo el circuito, entonces si total es igual a una interrogación, si se conecta a una diferencia potencial de 50 voltios. Eso es lo que tenemos. Aquí previamente yo ya señalé lo que era el circuito en serie, es decir, es un circuito en el cual todos los elementos dependen de que todo esté funcionando. Es decir, si este se daña, automáticamente todo esto se apaga el circuito. Tienen que trabajar todos así completamente, todo debe estar en funcionamiento para que el circuito funcione. Y eso es lo que me están pidiendo, el circuito equivalente, es decir, mi voltaje total, que es lo único que le estamos poniendo, que son 50 voltios, me preguntan RT, me dan, y en base a lo que tenemos, ya conozco un dato aquí, conozco que esto vale 50 voltios, ya tenemos eso, 50 voltios. Utilizando las fórmulas me queda la resistencia total para un circuito en serie es R1 más R2 más R3 más R4. El formulario tiene R3, pero significa que puedo tener una infinidad hasta 100 o 2 nada más. De tal forma que despejando, bueno, sustituyendo más bien sería entonces 20 ohms más 40 ohms más 60 ohms más 80 ohms, y el resultado de la resistencia total, pues simplemente tenemos la suma de todos los elementos, que sería el valor de 20 más 40 más 60 más 80, el resultado final son 200 ohms. Entonces, esto tenemos que ya el valor es 200 ohms. Ahora, para calcular lo que viene siendo la intensidad, regresamos otra vez a lo que viene siendo nuestra ley de Ohms, en donde dice que la I es igual al voltaje sobre la resistencia, pero como son totales, le pongo una T aquí y una T, y podemos observar que son los datos que tenemos en este caso. Por lo tanto, me quedaría I total es igual al voltaje total, que en este caso son 50 voltios, dividido entre la resistencia total, que serían 200, en este caso, ohms. Pero recordando que ohms son voltios sobre ampere, esto me queda de esa manera. Si recordamos que a la hora de ponerle el 1, entonces, ¿qué haría la operación? En la parte de arriba sería voltio ampere, y en la parte de abajo 1 por voltio resulta voltio, y esto me resulta que el valor que me va a dar como resultado son amperes. Por lo tanto, haciendo la operación de 50 entre 200, el resultado que se obtiene es 0.25 amperes. ¿Qué significa eso? Que de aquí sale una intensidad de 0.25 amperes. Cuando pasa por este punto, va a seguir pasando 0.25 amperes, y cuando retorna aquí sería 0.25 amperes. Y este es el análisis de un circuito. Continuando con los problemas, en este caso ahora de circuitos eléctricos, tenemos el siguiente. Dice, hallar la resistencia equivalente. Recuerden que habíamos señalado que la resistencia equivalente, normalmente cuando es una sola que se pide, se pone total.
Equivalente cuando son varios que voy haciendo varios circuitos simultáneamente. Por ejemplo, hablar de un circuito serie paralelo simultáneamente. En este caso tenemos solamente el circuito en paralelo. RT es igual a una interrupción. Me dicen que R1 vale la cantidad de 10 ohms. R2 viene la cantidad de 30 ohms. R3 tiene el valor de 60 ohms. Y me señalan que al mismo tiempo quieren la intensidad de corriente eléctrica, por lo tanto sería intensidad total, y se conecta a un voltaje de 80 voltios. Antes de hacer los cálculos, veamos, este es un circuito en paralelo. Si ustedes observan, aquí está que todo el conjunto de las tres resistencias se conecta a un voltaje de 80 voltios, pero se llama en paralelo porque si ustedes observan, aquí a la hora de que esté funcionando, la corriente se va a estar dividiendo aquí en estos puntos, dando como resultado que la corriente sería una corriente I1, una I2 y una I3. Posteriormente, al llegar a este punto, en este nodo se vuelven a unir, de tal manera que al unirse en este punto, cuando llega acá, sería otra vez la intensidad total que salió al principio como intensidad total del circuito. Este tipo de circuito es el que utilizamos en las casas para tener los focos, porque si lo pusiéramos en serie, automáticamente a la hora de que un foco se daña, se apagaría todo. Aquí no, se puede dañar este, pero siguen funcionando dos. O se daña este, siguen funcionando este dos. Si se daña este, siguen funcionando estos dos. Esa es la característica de un circuito en paralelo. Ahora, la fórmula que tenemos para este caso sería 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y hay que recordar que puede ser cualquier cantidad. Entonces, sustituyendo, me queda 1 sobre R total es igual al valor de 1 sobre R1, que vale 10 ohms, más 1 sobre 30 ohms, que es la R2, más 1 sobre 60 ohms, que es la R número 3. Por lo tanto, la RT, ya que tenga el circuito equivalente, lo voy a apuntar aquí, pero no hay que olvidar, el voltaje total que tenemos es 80 voltios. Y aquí voy a poner lo que me salga de este valor. Importante, para no perder tiempo, hay que utilizar la calculadora, tiene esta posibilidad. 1 sobre X, que sería el inverso, o en algunas otras calculadoras aparece este que sería X elevado a la menos 1, que es exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, para mi calculadora, lo que trae aquí en este caso es 1 sobre X, el primero. Por lo tanto, se pone 10 y el inverso, 1 sobre X, más el siguiente, 30, 1 sobre X, más el tercero, 60, 1 sobre X igual, y el resultado me da 0.15. Sin embargo, me falta un inverso todavía. Por lo tanto, al aplicar el inverso, el resultado es 6.66 ohm. 6.66 ohms. Algo que tenemos que identificar. Siempre la RT va a ser menor al valor más pequeño que nosotros tengamos. Como es 10, entonces debe salir menor de 10, 6.66. Si sale arriba, entonces traemos un error. Sin embargo, no puede ser un valor con punto decimal 0 punto. No. Tiene que ser un valor normalmente que se encuentra entre 2 a 8 ohms aproximadamente. Ahora, para calcular lo que viene siendo la intensidad, pues utilizamos nuevamente lo que es la ley de Ohm y es igual a B sobre R, pero como son totales, entonces le pongo T así, y entonces me queda que la intensidad total es igual al voltaje total, que en este caso son 80 voltios, entre RT, que son 6.66 voltios sobre ampere. ¿Qué significa eso? Pues que estoy poniendo lo que vale el ohm. Eso es lo que vale el ohms. Eliminamos voltio con voltio y el resultado va a ser ampere. Entonces, lo que sale sería 80 entre 6.66. El resultado es
12.01 amperes. Y el resultado lo tenemos aquí, 12.01 amperes. Y ahora vamos a ver aquí. Quiere decir que aquí entran la cantidad de 12.01 amperes. Aquí regresa 12.01 amperes. Y aquí ya pudiéramos calcular nosotros para cada uno la intensidad número 1, la intensidad 2 y la intensidad número 3. Pero cuando retornan, se vuelven a unir y me queda otra vez 12.1 amperes.